Entonces, el tema es consumo. Veamos, pregunta uno. Un individuo vive dos periodos y recibe un ingreso de 60.000 soles en cada periodo. Ese individuo puede prestarse o prestar dinero. Además, se sabe que su función de utilidad es la siguiente y la tasa de interés es 10%. Con esa información responde a lo siguiente. Entonces, la utilidad de esta persona depende del consumo del periodo uno y del consumo del periodo 2 según esta forma que C1 elevado a la 0.5 por C2 elevado a la 0.25. Y la tasa de interés me dice que es 10%. Ok. ¿Qué sucede? Resulta que las personas, gracias a que existe un sistema financiero, un sistema bancario, podemos trasladar el consumo del tiempo. Supongamos en un mundo donde no existe bancos y donde todos los bienes son perecibles, por ejemplo, alimentos. Si yo vivo en un periodo uno y también vivo en un periodo 2, si yo gano, no sé, 100 soles hoy día, tendrías que gastar esos 100 soles sí o sí hoy día y consumir y comprar un conjunto de bienes. Y esos bienes no se pueden guardar porque son perecibles, así que tengo que consumir todos los bienes que he comprado en ese periodo. Y en el periodo 2 también tengo que comprar, gano un dinero y tengo que comprar los alimentos y consumirlos en ese periodo. Y como esa persona solamente vive dos periodos, luego eso muere, tienes que consumir todo lo que ha comprado en ese periodo. Sin embargo, gracias a que existe el sistema bancario financiero, nosotros podemos trasladar consumo de un periodo a otro, llevar el consumo del presente al futuro o llevar el consumo del futuro al presente. ¿Cómo así? Porque podemos guardar nuestra plata en el banco y el banco nos paga una tasa de interés por guardar nuestra plata, o podemos prestarnos plata para, y con eso pagamos una tasa de interés porque nos prestan, y con eso llevar el consumo en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en el periodo uno yo quiero consumir más de lo que puedo comprar, entonces me presto plata y lo que estoy haciendo es traer consumo del futuro al presente, porque en el futuro voy a tener que pagar lo que estoy debiendo, ¿no? Entonces en el futuro quizás voy a consumir menos, pero estoy trayendo parte del consumo al futuro. Y también al revés, si en el presente no quiero consumir todo, sino quiero consumir solamente un poquito, me va a sobrar dinero y ese dinero lo pongo al banco y ese dinero en el futuro lo puedo utilizar para consumir más. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar acá. Resulta que las decisiones de llevar el consumo al presente o al futuro dependen de algunas cosas. Y vamos a ver de qué depende. En la parte A nos dicen plantea el problema del consumidor y resuélvalo. El consumidor siempre va a buscar maximizar su utilidad. Vamos a copiar esto. Sujeto a que sus ingresos sean iguales a sus gastos, ¿no? Eso hemos visto en microeconomía. Los ingresos tienen que ser iguales a los gastos. ¿Qué pasaría si los ingresos son mayores a los gastos? La persona estaría ahorrando plata, pero en este modelo no tiene sentido. Esa persona, si se va a morir en los 2 años, ¿para qué va a ahorrar? Debería consumir todo, ¿no? Si sus gastos son mayores a sus ingresos, también no tiene mucho sentido, porque para gastar más de sus ingresos, alguien le tendría que prestar, pero no puede morir la persona debiendo plata. Entonces, lo que debe suceder es que los ingresos sean iguales a sus gastos. Y como estamos hablando de dos periodos, podría ser lo siguiente. Sus ingresos va a ser Y1 en el periodo uno y Y2 en el periodo 2. Esos ingresos tendrían que ser iguales a sus gastos. Y vamos a decir que los gastos es el precio en el periodo uno por C1 más el precio 2 por el consumo en el periodo 2. Por simplicidad, vamos a asumir que los precios son unos, así que vamos a dejarlo así nomás, C1 y C2. ¿Qué más? Pero acá hay un problema. Y el problema es que el dinero
no vale lo mismo en el tiempo. Si yo les digo a ustedes si prefieren tener $1 millón hoy o tener $1 millón a cada un año, estoy segurísimo que todos van a decir que prefieren tener $1 millón hoy. Esto es en un año, ¿no? En un año. Y no tanto porque somos impacientes, sí tiene que ver que somos impacientes y todos queremos el millón hoy día, pero también tiene que ver con que si a mí me dan 1 millón hoy, yo lo puedo poner al banco y el banco me va a pagar una tasa de interés, por ejemplo, 10%. Y ese millón se va a convertir en 1.1 millón de soles. Entonces, en realidad, en el tiempo, el dinero va cambiando de valor, así que gracias a la tasa de interés. Entonces, lo que yo debería hacer es estandarizar estos ingresos y estos gastos a precios de un año. Yo lo que puedo hacer son dos cosas. Llevar los valores a presente, al periodo uno, o llevar los valores al futuro, al periodo 2. Por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente. Digo, ese dinero en el periodo uno lo pongo al banco y después de un año tendría Y1 por 1 más R y en el periodo 2 tengo este ingreso. El gasto en el periodo uno es C1, pero si ese valor, si ese monto de dinero no lo gastaba, si no lo ponía al banco, en un año tendría esto. Entonces, esto es llevar los valores del presente al futuro. También podría llevar los valores al presente, es decir, Y1 es el valor del ingreso en ese periodo, Y2 es el ingreso en el periodo 2, pero si ese ingreso lo traigo a valor presente, sería así. Igual con el consumo del periodo 2. Esto de acá es llevar los valores al periodo 2 y esto llevar los valores al periodo 1. Matemáticamente es lo mismo porque si se dan cuenta es la misma ecuación solamente que expresada de otra forma. Así que yo puedo utilizar esto o esto indistintamente. Vamos a utilizar el segundo ya, porque yo ya me acostumbré a utilizar el segundo, pero pueden utilizar el primero. El que no pueden utilizar es este. Este de acá, no. Ese está incorrecto, porque ese no está, no está asumiendo de que el dinero tiende a cambiar en el tiempo. Ese absolutamente no. Estos dos que quedan, sí, son indiferentes uno o el otro. Yo voy a utilizar este. Esa va a ser mi restricción. Y eso es lo que nos piden exactamente en la parte A. Y hay que resolver. Resolvemos. Como todo problema de optimización, tengo que plantear el lagrangiano, donde pongo la función objetivo, luego pongo el lambda y la restricción despejada. Y derivo respecto a las endógenas, es decir, a las variables que puede decidir el consumidor. El consumidor puede decidir cuánto consumirá en el periodo 1 y cuánto consumirá en el periodo 2. Entonces opero, acá sería 0.5 C1 a la menos 0.25, pero 0.5, C2 a la 0.25. Luego me quedaría acá menos lambda es igual a 0. Derivamos respecto a C2, sería 0.25, C1 a la 0.5, C2 a la menos 0.75, menos lambda por o entre 1 más R, ¿no? De la primera ecuación o la primera derivada puedo despejar lambda. Lambda me quedaría 0.5, C1 a la menos 0.25, a la 0.5, C2 a la 0.25. De la segunda derivada también puedo despejar lambda, me quedaría 0.25, C1 a la 0.5, C2
menos 0,75 y todo eso por 1 más R. Ahí tenemos dos lambdas, pero el lambda en las dos ecuaciones, así que puedo igualar. Y al igualar, tengo esto a un costado y esto al otro costado. Y voy a tratar de ordenar eso. Tengo acá se va 0,25, acá me quedaría 2. ¿Qué más? Acá quedaría 2. Este C1 pasa al otro lado a dividir y me quedaría simplemente C1 al otro lado. Este pasa al otro lado al dividir, me quedaría simplemente C2 y acá 1 más R. Ya está. ¿Qué más? Puedo despejar C2 a un costado. Acá pongo entre 2 y ya está. Entonces me dice que C2 depende de C1 y de la tasa de interés. Esto es la condición de maximización y la puedo reemplazar en la restricción presupuestaria. Entonces, acá tengo esta restricción y ahí reemplazo al C2. Entonces me quedaría C1 entre 2, 1 más R, todo eso entre 1 más R. Se va el 1 más R y me quedaría acá C1 más C1 entre 2. Sería Y1 más Y2 entre 1 más R es igual a ¿qué más que me queda? Ya, sería 1 más 1 medio, 3 medios, ¿no? 1,5. 1,5 C1. C1 sería igual a Y1 más Y2 entre 1 más R, todo eso entre 1,5. Y ese sería mi consumo en el periodo 1. Si quiero saber el consumo del periodo 2, reemplazo acá. Sería C2 es igual a C1. C1 es todo esto. Todo eso entre 2 sería simplemente acá 1,5 por 2, sería 3 por 1 más R. Y ya está. Todo eso sería el consumo en el periodo 2. Y podemos reemplazar con los datos. Por ejemplo, en C1, sé que Y1 es 60.000 según datos. Y2 es 60.000. R es 10%, que es lo mismo a 1,1, así que sería 1,1 entre 1,5. Acá en C2 sería 60.000 más 60.000 entre 1,1 entre 3, todo eso por 1,1. Y llevemos a la calculadora para ver cuánto sale. A ver, 60.000 más 60.000. Si no me equivoco, sale 76.363,63. Me confirman si sale eso. Luego para el C2 sería 60.000 más 60.000 entre 1,1, todo eso entre 3 y todo eso por 1,1.
y me sale 42.000. Ya. Entonces, ¿qué está sucediendo? El consumo en ambos periodos son estos. Vamos a copiar acá. C1 y acá está C2. Pero yo sabía que los ingresos de estas personas o de esa persona era 60.000 en cada periodo. Acá su ingreso era 60.000, acá su ingreso era 60.000. Entonces, ¿qué está sucediendo? En el periodo uno está consumiendo más de lo que está teniendo de ingresos. Y en el periodo 2 está teniendo menos consumo de lo que tiene como ingresos. Entonces, eso quiere decir que está trasladando el consumo futuro al presente. Pero, ¿qué sucede? Para tener que consumir más de lo que uno gana en un periodo, lo que uno tiene que hacer es prestarse plata. Entonces, la persona es un prestatario, un prestamista, un prestatario, ¿no? El prestatario es una persona que se presta plata. Y acá me está diciendo que se presta plata. Al revés, si la persona tiene más ingresos de sus gastos, eso quiere decir que la persona ahorra. Y al momento de ahorrar, la persona puede prestar plata y sería prestamista. En este caso, la persona es prestatario porque se presta plata en el periodo 1. ¿Qué más? ¿Qué más nos piden? Es lo que nos piden en la parte A. En la parte A me pide cuál sería el efecto si la tasa de interés se reduce a 2%. No, se reduce en 2 puntos porcentuales. Eso quiere decir que si era 10%, se reduce 2 puntos, sería 8%. Entonces ya tengo acá las ecuaciones de consumo, así que solamente me queda reemplazar los valores. Acá los ingresos no han cambiado, siguen siendo 60.000. Solamente la tasa de interés ha cambiado. Ahora es 8%, que es lo mismo a 0.08. Así que sería acá de esta forma. Acá en C2 sería 60.000 más 60.000 entre 1.08 entre 3 por 1.08. Pongamos a la calculadora 0.8. A ver, 60.000 más 60.000 entre 1.08 entre 3 por 1.08. Sale 41.600. En el consumo del periodo 1, veamos, 1.5. 60.000 más 60.000 entre 1.77, 0.37,037. ¿Qué más? ¿Qué sucede? El consumo en el periodo 1 sigue siendo mayor a sus ingresos en el periodo 1, su consumo 2 sigue siendo menor a su ingreso en el periodo 2. Entonces sigue siendo la persona prestataria. Se sigue prestando plata para poder consumir más de lo que puede gastar en el periodo 1. Hasta ahí pregunta, chicos. Esa es la respuesta a la pregunta 1. ¿Qué conclusiones tenemos que sacar de este ejercicio? De que las decisiones de consumo de las personas en el tiempo, es decir, el consumo intertemporal,
depende mucho de la tasa de interés. Y la tasa de interés es una variable muy importante en macroeconomía y es por eso que la estudiamos con bastante regularidad, porque además de ser una variable de macroeconomía, es una variable que afecta al consumo de las personas en el día a día, ¿no? Entonces, cuando el Banco Central de Reserva baja o aumenta su tasa de interés de referencia, no solamente está afectando a las empresas, al crédito general, sino también a las familias, ¿no? Está modificando su comportamiento de consumo. Estamos, pregunta 2. ¿Dónde está? No hay preguntas, ¿no, chicos? Ya, pasamos al 2 entonces. Dice, considera un individuo que vive dos periodos y maximiza su utilidad de esta forma. Utilidad depende del consumo del periodo uno al consumo del periodo 2 según esta forma. El logaritmo natural del consumo del periodo uno más beta logaritmo del consumo del periodo 2, donde beta, que aparece ahí, tiene esta forma. ¿Qué sucede? Este beta de acá me está dando información de cuánto valora la persona el presente respecto al futuro. O perdón, cuánto valora la persona el futuro respecto al presente. Por ejemplo, si ese beta fuera 0.5 y acá yo sé que delante del logaritmo de consumo uno está el uno, lo que me está diciendo es que la persona valora el futuro, el periodo 2, la mitad de lo que valora el periodo inicial, que es el periodo uno. Si ese beta sale 0.25, quiere decir que la persona valora el futuro, el periodo 2, la cuarta parte de lo que valora el presente, que es el periodo uno. Y eso tiene sentido, el beta debe ser normalmente menor a uno, porque las personas somos impacientes y siempre vamos a preferir consumir en el presente que en el futuro. Si a ustedes les ofrecen un pollo a la brasa hoy día o acá una semana, ustedes van a elegir que sea hoy día, porque somos impacientes por naturaleza. Entonces, ese beta se llama la tasa de descuento o el factor de descuento intertemporal, que nos da esa información de cómo se valora el presente al futuro. Y ese beta tiene esta forma que es uno entre uno más ρ, donde ρ es el parámetro de impaciencia. Mientras más grande es ese ρ, somos más impacientes. En el texto le han puesto el nombre de eh, tasa de descuento. El factor de descuento es el beta y el ρ es la tasa de descuento. El ρ es básicamente un reflejo de la impaciencia. ¿Qué más? Y nos piden el individuo recibe ingresos Y1 y Y2 en cada periodo. Suponga que hay una tasa de interés R y que esa tasa de interés es igual al ρ. Solo por simplicidad, vamos a asumir que la tasa de interés es igual al ρ. Eso no es necesariamente cierto, porque este ρ, como ya hemos visto hace un ratito, tiene que ver cómo uno valora el presente y el futuro. Esta tasa de interés es como el mercado valora el presente y el futuro, ¿no? Porque ese precio del dinero en el tiempo, que es el R, es una valoración de cómo el mercado asume que el dinero es valioso hoy o mañana.
Entonces, el RO es una valoración de mercado, pero el R, que es la tasa de interés, es una valoración de mercado y el RO es una valoración de la persona. Entonces, no necesariamente va a ser igual en la vida real. Puede ser así, puede ser que el mercado valore más el futuro de lo que las personas valoran el futuro. También puede ser al revés, el mercado valora menos el futuro de lo que las personas valoran el futuro. Pero ahorita, por simplicidad, vamos a asumir que son iguales para que la matemática sea más sencilla. Luego me dice, pregunta A. Escriba la restricción presupuestaria del individuo y encuentre la expresión de consumo y ahorro individual. ¿Qué pasa con el ahorro cuando Y1 es igual a Y2? Ok, entonces, empecemos. Este es el ejercicio 2. Un segundo. Ya. Para graficar la restricción, ya le hemos visto hace un rato cómo es la restricción, pero veamos otra forma en la cual se puede llegar a la misma restricción que vimos hace un rato, ¿no? Hace un rato vimos que esta es la restricción, pero vamos a ver otra forma para llegar a lo mismo. Vamos a decir que el ingreso de una persona en el periodo 1 es su consumo, pero además su ahorro, ¿no? Todo lo que no consume una persona en ese periodo lo ahorra, ¿no? Ese ahorro puede ser positivo o negativo. Si es positivo el ahorro, es porque sus ingresos han sido mayores a sus gastos. Pero si ese ahorro es negativo, es porque se ha prestado plata para que su consumo sea mayor a su ingreso. En el periodo 2, la persona lo que va a hacer es consumir lo que tiene de ingresos y además va a consumir lo que ha ahorrado en el periodo anterior, pero ese ahorro lo ha puesto al banco y ha ganado una tasa de interés. Entonces, el consumo en el periodo 2 es su ingreso en ese periodo más lo que ha ahorrado, que lo ha puesto al banco y ha ganado una tasa de interés. Hasta ahí, todo genial. Ahora, despejemos acá al S. Si yo despejo al S, que es el ahorro, me quedaría S es igual a C2, no, C2 menos Y2, todo eso entre 1 más R. ¿No? Solamente estoy despejando. ¿Qué más? Por otro lado, yo sé que S, que aparece acá, si despejo, sería Y1 menos C1. Y eso lo reemplazo acá. Me quedaría Y1 menos C1 es igual a C2 entre 1 más R menos Y2 entre 1 más R. Y si yo ordeno y pongo los ingresos a un costado y los consumos o gastos al otro costado, me queda esto. Y eso es exactamente lo que hemos hallado o lo que habíamos visto en la pregunta 1. Entonces, simplemente es otra forma más matemática de llegar a la restricción intertemporal. ¿Qué más? Luego me pide que hallemos la solución. Para hallar la solución, tenemos que plantear el problema donde teníamos que maximizar esta utilidad sujeta a la restricción, que ya sabemos que es esta, y tenemos que derivar, o plantear el lagrangiano y luego derivar. Planteamos el lagrangiano, ponemos la restricción despejada, derivamos respecto al C1, derivamos respecto al C2,
Respecto al C1, derivada del logaritmo es 1 entre lo que está dentro del logaritmo menos lambda es igual a, cero. Derivamos respecto a C2, sería beta por 1 entre C2 menos lambda entre 1 más R. En ambos casos, despejamos el lambda. Acá me quedaría que el lambda es igual a beta por 1 entre C2, todo eso por 1 más R. Igualamos los lambdas y me quedaría esto. Ah, si ordeno un poquito, acá me quedaría C2 es igual a beta C1 por 1 más R. Esta sería mi condición de maximización, que la puedo reemplazar en mi restricción presupuestaria. Y vemos que sale. Ahora sería Y1 más Y2 entre 1 más R es igual a C1 más C2, que es beta, por C1 por 1 más R, todo eso entre 1 más R. Se va acá el 1 más R y me quedaría Y1 más Y2 entre 1 más R es igual a 1 más beta por C1. ¿Qué más? Ay, ¿qué me falta? Ah, puedo despejar, me quedaría C1 es igual a Y1 más Y2 entre 1 más R, todo eso por 1 entre 1 más beta. Luego, en mi condición acá de maximización, sé que C2 es igual a beta por C1. C1 es todo esto. Por 1 más R. Hasta ahí. ¿Qué más falta? Luego, además, me dijeron que por simplicidad R va a ser igual a ρ. Entonces, si R es igual a ρ, veamos. Yo sé que beta era 1 entre 1 más ρ, pero va a ser ahora R. Entonces, beta es esto. Voy acá a mis ejercicios y voy a reemplazar eso. Acá sería C2 es igual a beta, que es 1 entre 1 más R, por Y1 más Y2 entre 1 más R, por 1 entre 1 más beta. ¿Cuánto es 1 más beta? Vamos a ver acá. 1 más beta sería 1 entre 1 más R más 1. ¿Cuánto sería eso? Vamos a ver. Sería 1 más R, 1 más 1 más R sería 2 más R entre 1 más R, ¿no? Y como está al revés, acá sería 1 más R entre 2 más R por 1 más R. Acá se va esto, a esto, me quedaría C2 es igual a Y1 más Y2 entre 1 más R por 1 más R entre 2 más R. Ahí se puede hacer algo todavía, creo. Sería 1 más R, 1 más R por Y1 más Y2, todo eso, por 1 más R entre 2 más R, acá se va, y me quedaría que C2 es igual a 1 más R, Y1 más Y2 entre 2 más R. Ese sería el C2. Y acá,
Vayamos al otro lado, sería C1 es igual a 1 más R por 1 más R por Y1, ya que C1 es igual a 1 más R por Y1 más Y2 entre 2 más R. Ya está. Entonces hemos llegado al C1 y al C2. Y curiosamente, el C1 y el C2 son iguales. ¿Por qué? Resulta que al momento de hacer esta, este supuesto de que el R es igual al ρ, hemos asumido que la valoración de la persona es igual a la valoración de mercado. Por eso, la persona va a ser indiferente entre el consumo presente y el consumo futuro. La persona no tiene motivaciones para, para tomar decisiones en el tiempo, eh, no tiene motivaciones para guardar mucho su dinero en el tiempo, ni ahorrar mucho, ni prestarse. Lo que hace la persona es suaviza su consumo. Y es un concepto que han visto seguro con el profesor, que es suavizar el consumo. Las personas solemos consumir más o menos lo mismo a lo largo de nuestra vida, independientemente de nuestros ingresos, ¿no? Por ejemplo, este mes estoy desempleado, pero de todos modos voy a consumir lo mismo que consumí hace meses cuando sí tenía empleo. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a sus preferencias, a sus tradiciones, a sus costumbres, ¿no? Pues, ¿cómo puedo gastar lo mismo si estoy desempleado? Probablemente porque tenga ahorros o probablemente porque me pido prestado, pero voy a gastar más o menos lo mismo. Igual, si este mes mis ingresos se duplican, tengo más plata, pero probablemente no voy a gastar lo mismo que antes. ¿Por qué? Porque el resto lo voy a ahorrar para o probablemente épocas en las cuales esté mal y no tenga trabajo. Entonces, eso es la suavización del consumo del tiempo, que se suele observar bastante en nuestras economías. Las personas solemos consumir más o menos lo mismo, independientemente del corto plazo, de qué sucede en el corto plazo con nuestros ingresos. ¿Qué más? Nos dicen, ¿qué pasa con el ahorro cuando Y1 es igual a Y2? ¿Por qué? Ahora recordemos que ahorro era igual a, ¿dónde está? Habíamos definido que el ahorro es igual a Y1 menos C1, ¿no? Entonces, ahora yo sé que C1 es esto, así que voy a restarlo. Y además me dice que Y1 es igual a Y2. Así que este es Y1, es Y1 y este también va a ser Y1. Entonces operemos, sería 2 más R por Y1 menos 1 más R por Y1 menos Y1 entre 2 más R. Ahí operando, es un poco complicado, voy a factorizar Y1. Y1 sería 2 más R menos 1 menos R menos 1 entre 2 más R. Y arriba se va el R, se va el 2 y me queda 0, ¿no? Entonces esto va a quedar 0. El ahorro va a ser 0. ¿Por qué? Porque los ingresos van a ser iguales. ¿Qué sucede en este escenario? Lo que está sucediendo es que la persona está consumiendo exactamente
sus ingresos. ¿Dónde? En este escenario hipotético raro, lo que está sucediendo es que la persona solamente consume lo que está teniendo como ingresos. No se presta, no presta nada. ¿Es un caso raro? Sí, es un caso raro, pero es posible. A ver, vayamos. ¿Qué más? B. Ahora estudiaremos el impacto de un cambio en la tasa de interés sobre el ahorro en los casos extremos. Vamos a ir a dos casos extremos. Un caso extremo es cuando Y2 es igual a cero y otro caso extremo cuando Y1 es igual a cero. Y en ambos casos nos están pidiendo saber cómo cambia el ahorro ah, ah, cuando cambia la tasa de interés. Entonces, nos están pidiendo cómo cambia la tasa de interés, perdón, cómo cambia el ahorro cuando la tasa de interés aumenta, en dos casos extremos. En el primer caso, donde la persona no tiene ingresos en el periodo 2, solamente tiene ingresos en el periodo 1, y en el otro, donde solo tiene ingresos en el periodo 2 y no en el 1. Entonces, veamos. Sabemos que el ahorro, que era este de acá, uh, este es el ahorro, ¿no? Vamos a operar un poquito ahí para que no esté tan largo. Sí, 2 más R por Y1 menos 1 más R por Y1 menos Y2 entre 2 más R. Factorizando Y1 quedaría 2 más R menos 1 menos R menos Y2 entre 2 más R. Acá se va R, me quedaría simplemente Y1 menos Y2 entre 2 más R. Ya. Si ahí asumimos, bueno, acá también es lo mismo, ¿no? Y1 menos Y2 entre 2 más R. Si en el primer caso asumimos que Y2 es cero, acá quedaría S, ahorro es igual a Y entre 2 más R. Si yo derivo S respecto a R, me va a salir negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando aumenta R, cae el ahorro. Entonces, me sale ahí negativo. Vamos al caso 2, donde Y1 es cero. Acá me quedaría menos Y2 entre 2 más R. Y si yo derivo ahí el ahorro respecto a R, me saldría un signo positivo. ¿Por qué? Cuando aumenta R, cae todo esto y por el signo negativo sube. Ok. ¿Y por qué sucede eso? Por lo siguiente. Vamos a borrar un poquito acá. En el primer caso, lo que está sucediendo, vamos a poner acá periodo 1 y periodo 2. Lo que está sucediendo en el periodo 1 es que la persona tiene ingresos cero en el periodo 2 y solo tiene ingresos positivos en el periodo 1. Pero esa persona sí o sí necesita consumir en el periodo 2, ¿no? Si no consume en el periodo 2, no puede vivir. Lo que está haciendo esa persona en el periodo, en el caso 1, es que tiene que llevar dinero al periodo 2. ¿Cómo tiene que llevar dinero al periodo 2? Ahorrando. Entonces la persona ahorra plata en el periodo 1 para llevarlo al periodo 2 y así pueda consumir la persona algo en el periodo 2. Y al momento de ahorrar, lo que está sucediendo es que la persona pone su plata en el banco.
y el banco le paga una tasa de interés por dejar su plata en el banco. Entonces, si la tasa de interés aumenta, la persona gana más plata por su ahorro. Entonces, va a poder llevar más. Al periodo 2 va a llegar más plata porque hay más tasa de interés. Sin embargo, como la persona lo que quiere es que su consumo sea igual entre periodos, porque eso es un supuesto que hemos visto hace un rato, ya no necesita ahorrar tanto en el presente para tener el mismo consumo en el periodo 2. Ahora va a ahorrar menos porque lo poquito que ahorra gana mucha tasa de interés y por tanto puede tener consumo en el periodo 2. Entonces, en este escenario, a la persona le conviene que la tasa de interés aumente porque así puede tener mayores ganancias de interés en el periodo 2 y así consumir lo que habitualmente consumía. En este escenario, le conviene a la persona que la tasa de interés aumente. En el caso del ejemplo 2 o del caso 2, ya también lo que está sucediendo es que la persona no tiene ingresos en el periodo 1 y sí tiene ingresos en el periodo 2. Lo que está haciendo ahí la persona es llevando ingreso del futuro al presente. ¿Por qué? Porque en el presente tiene que consumir algo, sí o sí. Entonces, para consumir algo en el presente, lo que tiene que hacer es prestarse plata. Y ese préstamo lo va a pagar en el futuro, ¿no? Pues como se está prestando plata, lo que está haciendo es pagar una tasa de interés al banco para que le presten plata. Y si la tasa de interés aumenta, lo que está haciendo es que está haciendo más costoso a la persona pedir plata. Y por tanto, acá sale positivo, porque lo que está sucediendo es que la persona, al tener más costo por prestarse, ahora se tiene que endeudar más. Ahora tiene que, ahora tiene que tener más restricciones para su consumo. Recuerden que el ahorro puede ser positivo o negativo, ¿no? Si es positivo es porque le ha sobrado plata. Si es negativo es porque la persona está prestándose plata. Bueno, estos son dos ejemplos donde nos damos cuenta que dependiendo del tipo de persona, eh, un aumento de la tasa de interés puede ser favorable o desfavorable. ¿Hay preguntas, chicos? Vayamos a la 3. Dice, considera un consumidor que vive dos periodos y cuyas preferencias están representadas en una función de utilidad. No conozco esa función de utilidad, pero solo sé que depende de consumo en el periodo 1 y consumo en el periodo 2. Y además tiene ingresos que es Y1 y Y2. Y no hay incertidumbre. Que no haya incertidumbre quiere decir que la persona sabe lo que va a ganar en el futuro, sabe cuál va a ser la tasa de interés, sabe toda la información. Además, el consumidor puede endeudarse a una tasa de interés activa, RA, y puede ahorrar a una tasa pasiva, RP, donde teóricamente la tasa de interés activa es mayor a la tasa de interés pasiva. En los ejercicios anteriores, del 1 y el 2, hemos asumido que había una sola tasa de interés, que la persona ahorraba o se endeudaba a la misma tasa de interés. Pero la vida real no es así, porque los bancos te pagan muy poquito cuando tú guardas su plata en el banco, esa es la tasa de interés pasiva, te pagan muy poquito, pero cuando tú quieres prestarte del banco, te cobran una tasa de interés alta que se llama la tasa de interés activa, ¿no? Por ejemplo, si tú guardas tu plata en el banco, te van a pagar 2%, 1.5, 3%, pero si pides un crédito al banco, te van a cobrar, no sé, 11, 15, 20%.
A eso se refiere con que hay dos tasas de interés, una activa y una pasiva. Y me pide, dibuje la restricción del consumidor en el plano C1, C2. ¿Qué sucede? Vamos a poner acá. Sucede lo siguiente. Ahora tenemos el problema que es maximizar la utilidad C1, C2 y tenemos la restricción donde Y1 más Y2 entre 1 más R es igual a consumo. Es la misma restricción de la anterior, ¿no? Pero ahora, esa tasa de interés que está ahí abajo dividiendo, ¿es la activa o la pasiva? Va a resultar que hay dos restricciones, una con la activa y otra con la pasiva. Pero dependiendo de si el consumidor es prestatario o prestamista, se va a quedar con una de las restricciones, con una de las dos. Entonces, voy a graficar esas dos restricciones acá. Acá vamos a poner C1 y acá C2. Yo sé que mi restricción era así, ¿no? Y1 más Y2 entre 1 más R es igual a C1 más C2 entre 1 más R. Si yo quiero graficar en este plano, y acá está C2, tengo que despejar C2, así que voy a poner acá C2 entre 1 más R es igual a Y1 más Y2 entre 1 más R menos C1. Y acá sería 1 más R, Y1 más Y2 menos 1 más R por C1. Donde todo esto sería mi intercepto y esto sería mi pendiente que es negativa. Asumiendo que esta es mi tasa de interés activa, vamos a poner acá activa, vamos a graficar, sería así. Acá está 1 más R activo por Y1 más Y2. Y mi pendiente es menos 1 más R activo. Por otro lado, también voy a tener la restricción, pero donde la tasa de interés es la pasiva, que es igualito, solamente que en lugar de R activo es R pasivo. Pero además yo sé que el pasivo, el R pasivo, es menor al R activo. Entonces, el intercepto debería estar más abajo. Debería estar por acá. 1 más R pasivo, Y1 más Y2. Y la pendiente, que es esta, debería ser más chiquita en valor absoluto, es decir, más echada. Entonces debería tener una forma así, donde esa pendiente es menos 1 más R pasivo. Y acá hay un punto de intersección. Ese punto de intersección se le dice que es donde la persona consume exactamente su ingreso. En ese punto, en el consumo 2, consume exactamente su ingreso en ese periodo y en el periodo 1 también consume exactamente lo que, lo que tienen ingresos. Y la pregunta es, ¿estas dos restricciones están así o no? ¿Qué falta? Sucede lo siguiente. Si una persona decide estar en este punto que voy a llamarle punto A, lo que está sucediendo es que esa persona está consumiendo menos de los ingresos, si está acá. Y si una persona está consumiendo menos de sus ingresos, lo que está sucediendo es que está ahorrando. Y si está ahorrando, a esta persona le interesa la tasa de interés pasiva. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a pagar el banco. Entonces, para una persona que está a ese lado, le interesa simplemente la recta azul, porque es la recta que es la pasiva.
Entonces, para esa persona que está en ese lado, solo le importa esta parte de acá, no le importa la roja. Por otro lado, a este lado hay otra persona que es la persona B. Esa persona B está consumiendo más de sus ingresos. Y para consumir más de sus ingresos, uno tiene que prestarse plata. Entonces, uno es un prestatario. Y al prestatario, que es al que se presta plata, lo que le interesa es la tasa de interés activa, porque es lo que le va a pagar al banco. Y la tasa de interés activa es la línea roja. Entonces, la restricción presupuestaria es una restricción partida en dos. Entonces, a eso es lo que queríamos llegar. Cuando existen dos tasas de interés, la restricción presupuestaria está partida en dos. Listo. Vamos a la vez. Vamos a correr un poquito. Igual la siguiente pregunta es bien cortita. Determine qué condiciones necesita para que la persona consuma en su óptimo Y1, Y2. Lo que me está diciendo es que para que la persona consuma esto, yo quiero que la persona consuma exactamente como lo que tiene de ingresos en cada periodo. Gráficamente, lo que me está pidiendo es lo siguiente. Acá voy a borrar algunas cosas. Voy a borrar todo esto. Entonces, ¿cuál sería la solución para este ejercicio? Ustedes recuerdan que en microeconomía han visto que la solución es cuando la curva de indiferencia que nace de la utilidad choca con la restricción. Entonces, la solución podría estar acá o podría estar en la esquinita. Puede ser que esté acá o que esté acá en la esquina. Son tres soluciones distintas. Si está acá, la persona es ahorrador y como es ahorrador es prestamista. Si la solución está acá, la persona se presta, es prestatario y por tanto le interesa la tasa de interés activa. Pero también puede suceder que la persona esté acá en la mitad, en esa esquina. Si eso sucede, la persona cumple con esto. Entonces, lo que me está pidiendo es, para que esté en esa solución, en la esquinita, ¿qué debe suceder? Entonces, veamos. Yo sé que para hacer mi solución, yo debería derivar la función de utilidad o derivar en función de utilidad, dividirla respecto al consumo del periodo 1 y eso tiene que ser igual a la derivada de la utilidad respecto al consumo del periodo 2. Mejor vamos a poner esto. Maximizar la utilidad, que es esto, sujeto a que tengamos esta condición. Si yo planteo el lagrangiano, tendría utilidad C1, C2 es igual a menos más lambda y la restricción despejada. Derivamos respecto a C1, sería derivada de la utilidad respecto a C1, menos lambda es igual a 0. Derivada de lagrangiano respecto a C2 sería derivada de la utilidad respecto a C2, menos lambda 1 más R es igual a 0. Ahí tendría derivada de la utilidad respecto a C1 es igual a lambda, y el otro lambda de la segunda ecuación me queda derivada de la utilidad respecto a C2, y eso multiplicado por 1 más R.
Voy a copiar esto al otro lado. Y todo esto es utilidad marginal del consumo del periodo uno. Todo esto es utilidad marginal del consumo del periodo 2 por uno más R. Y ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos tasas de interés, la activa o la pasiva? En realidad, las dos. Voy a poner acá. Entonces, la condición que me está pidiendo es esta. Se tiene que cumplir que se cumplen esas dos. La utilidad marginal de consumo uno entre la utilidad marginal de consumo del periodo 2 tiene que coincidir con las tasas de interés. Ah, ¿qué más? En estricto debería ser así. Estamos. En un segundo. En estricto debería ser así. ¿Por qué? Porque la tasa de interés activa es mayor a la tasa de interés pasiva. Pero como se dan cuenta, al final la igualdad va a ser la que va a ganar porque tiene que estar en el punto de esquina. Listo. ¿Qué más? En la parte C me dice, ¿qué sucede si la función es separable? Ya. ¿Qué es una función separable y qué es una función no separable? Cuando hablamos de una función separable, me dice que es una función donde la decisión de un periodo no depende de la decisión del otro periodo. Por ejemplo, la función de esta forma es separable, porque al momento de derivar, si ustedes se dan cuenta, va a desaparecer el C1, por ejemplo. Me queda 0 o 1, perdón. ¿No? Cuando estoy derivando, desaparecen los valores. Eso se llama separable, que lo que está sucediendo es que la decisión de hoy no depende de los datos del futuro y la decisión del futuro no depende de los datos de hoy. Algo así como mi consumo de hoy no depende de mis ingresos del mañana y mi consumo del mañana no depende de mi ingreso de hoy. A eso se refiere separables. Y los no separables son funciones donde están totalmente ligadas. Por ejemplo, C1 a la 0.5, C2 a la 0.5. Si yo derivo respecto a C1, entonces no se va a eliminar la relación, van a estar pegados. ¿Eso qué quiere decir? Que el consumo de hoy sí depende del consumo de mañana. Y al revés, el consumo de mañana sí depende del consumo de hoy. Sí depende del ingreso de hoy. Por ejemplo, mi consumo de hoy, y para consumir hoy, yo estoy pensando en cuáles serán mis ingresos en el futuro, de qué cosa haré en el futuro. Entonces estoy como que ligando mi decisión de hoy a las cosas que van a pasar en el futuro. Eso se llama separable. Entonces, ¿qué sucede si la función es separable? Lo que va a suceder es que la persona va a consumir, simplemente lo que va a tomar decisiones es sobre hoy. Entonces, tu consumo de hoy, voy a poner acá, tu consumo de hoy solamente va a depender de tus ingresos de hoy. Tu consumo de mañana solamente va a depender de tus consumos de mañana. En el no separable,
sería que tu consumo de hoy depende de tu ingreso de hoy y también estás pensando de tu ingreso en el futuro. Y tu consumo del periodo 2 también depende de ambos ingresos. En el caso que ustedes han visto de la suavización del consumo, lo más cercano es esto, porque la gente al ser impaciente suele no pensar mucho en el futuro. Entonces, no sé, a las personas usualmente les paga su salario, su sueldo, y se lo gasta al toque. Entonces, no piensa mucho en ahorrar. Eso es lo que sucede normalmente. Corramos un poco. Me dice, considere la condición que hemos visto ahorita y veamos qué sucede si le aumentamos el ingreso a una persona. Entonces me está diciendo, a la persona del periodo, en el periodo 1, que estaba consumiendo acá, su consumo era Y1, o sea, es decir, gastaba, pero consumía exactamente lo que tenía de ingresos. ¿Qué sucede si a esa persona le aumento un poquito de plata? ¿No? Le sigue aumentando un poquito de plata. Entonces, ahora va a tener un ingreso mayor. Pero, como estamos asumiendo que estas personas solamente toman decisiones con la información de ese periodo, lo que va a suceder es que esa persona no le va a interesar lo que ha sucedido en el otro periodo y va a seguir consumiendo lo mismo. Y la solución va a ser este nuevo punto B. Le han aumentado el salario o el ingreso en un periodo, pero eso no afecta la decisión del otro periodo. En el otro periodo va a seguir consumiendo lo mismo. Entonces su consumo va a estar en B, lo cual quiere decir es que su consumo en el periodo 1 sí aumentó, fue positivo, pero su consumo en el periodo 2 se quedó quieto, no se movió. Evidentemente, en el punto B va a alcanzar un nivel de utilidad mayor porque tiene más ingresos, pero lo único que está sucediendo es que la persona no le gusta pensar en el otro periodo cuando toma decisiones en un periodo dado. Y eso sucede mucho en la vida real. Y eso acá han puesto que es consumo keynesiano, ¿no? El Keynes decía más o menos eso. La gente piensa mucho en el corto plazo y no piensa en el largo plazo. Siguiente. Notando que la brecha entre tasa de interés activa y pasiva es mayor en países en desarrollo. Ya, sucede lo siguiente. En países como Perú, esta brecha entre tasa de interés activa es muy grande respecto a la tasa de interés pasiva. En países, esos en desarrollo, ¿no? Como países de Perú. En Perú, uno va al banco y te dan una tarjeta de crédito con una tasa de interés activa de 30%, ¿no? Tu tarjeta de crédito, 30% de tasa de interés. Pero cuando tú quieres ahorrar plata en el banco, te pagan 2%, 3%. Es enorme. En países como Perú, pero como Estados Unidos, esa diferencia es bien chiquita. ¿Por qué? Porque hay competencia, hay muchos bancos, la gente, el mercado de créditos es mucho más activo. Entonces, eso tiene impactos en el comportamiento de consumo de las personas, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque en países en desarrollo, como Perú, la gente está muy dispuesta, pero la gente está muy espantada en sacar créditos, por eso la gente saca pocos créditos, y también la gente está muy insegura de poner su plata en el banco, porque va a ganar una tasa de interés muy chiquita. Eso va a hacer que el mercado crediticio en países como el Perú sea muy lenta, muy poco desarrollada, y por tanto el dinero no se mueva, ¿no? En países como Estados Unidos,
como las tasas de interés activa y pasiva son muy cercanas, la gente sí utiliza el mercado de crédito con mucha más facilidad. A ver, ¿qué más tenemos acá? Y eso finalmente se traduce en que hay una correlación positiva entre ahorro y crecimiento. Países que ahorran más crecen más rápido. ¿Por qué? Porque como la tasa de interés en países en desarrollo, la tasa de interés pasiva es atractiva, la gente sí guarda su plata en el banco y el banco tiene mucha plata para prestar entonces y las empresas pueden sacar créditos e invertir. Eso es la conclusión que se quería llegar ahí, que un país, para ser desarrollados, eventualmente tenemos que pensar en que el mercado crediticio sea atractivo para que las personas que ahorran puedan poner su plata ahí y las personas que piden créditos o las empresas que piden créditos puedan eh, poner su plata ahí, puedan ahorrar ahí. Luego, F dice, ¿dónde está F? Notando en el caso, ya, ¿qué sucede si la tasa de interés activa es muy grande? Si la tasa de interés activa es muy grande, es decir, tiende a infinito, ¿qué sucede? Yo recuerdo que esa pendiente del azul era uno más R pasivo y esta pendiente de la roja era uno más R activo. Si R activo es muy grande, entonces la pendiente de la roja va a ser muy grande, a tal punto que puede ser totalmente horizontal, totalmente empinada. Entonces, quedaría así mi restricción. Mi restricción, que antes estaba quebrada en dos partes, pero ambas partes tenían pendiente positiva, ahora resulta que este tramo es totalmente vertical. ¿Qué sucede? A ese caso se le llama restricción total de liquidez. Es decir, que la gente no puede sacar créditos porque el crédito es muy caro. Y como el crédito es muy caro, las posibilidades de consumo de las personas se restringen. Ustedes se acuerdan que cuando vieron en micro su restricción de consumo, decían que todo esto era la posibilidad de consumo de la persona, el conjunto de posibilidades de consumo de la persona. Si esa restricción se volvía más, si ese conjunto se volvía más cerrado, más chiquito, uno decía que el consumidor se perjudicaba porque ahora tenía menos posibilidades de consumo. Igual lo que ha sucedido acá es que antes teníamos un conjunto de posible consumo así, grande, y ahora que se ha vuelto la tasa de interés muy alta, nuestro conjunto de consumo se ha vuelto más chiquito. Eso quiere decir que cuando la tasa de interés es muy alta, no se puede acceder al crédito y por tanto el bienestar de las personas se ve reducido porque se restringe sus posibilidades de consumo. Pues ahora la gente no va a querer sacar créditos, entonces no va a querer endeudarse, no va a querer llevar consumo al futuro. Hasta ahí preguntas, chicos. El último, y súper rápido porque esto es bastante fácil. Dice, considere un individuo que vive tres periodos. Bueno, hay tres tipos de personas en realidad. Tres tipos de personas, unos que son muy jóvenes, que su ingreso es Y,
Unos que tienen una mediana edad, que se llama periodo 2, que tendrían un crecimiento de sus ingresos según esa tasa que han puesto ahí. Pues en el periodo 1 la persona gana Y, en el periodo 2 gana un poquito más porque hay crecimiento de su ingreso, y en el periodo 3 la persona gana cero porque ya se jubiló. Y además la tasa de interés es cero. Que la tasa de interés sea cero quiere decir que la persona es indiferente entre llevar su dinero al futuro, al presente, no hay problema. Y además me dice que la persona quiere suavizar su consumo en el tiempo, por tanto quiere que su consumo en el periodo 1 sea igual a su consumo en el periodo 2 y al periodo 3. Entonces, nosotros sabemos que ingresos tiene que ser igual a gastos, ¿no? En este caso, igual al consumo. Por tanto, si yo sumo los ingresos, que es Y más 1 más todo esto, ¿lo puedo llevar a valor presente? Sí, debería dividir entre 1 más R, entre 1 más R, ¿no? Pero como ahora me dice que R es 0, no hay problema. Y el consumo o el gasto es igual para los tres periodos, así que sería 3 veces el consumo. Si yo divido, acá el consumo sería simplemente esto. El consumo en cada periodo sería esta expresión. ¿Por qué? Porque la persona lo que quiere es suavizar su consumo, consumir siempre lo mismo. Luego me piden saber cuál es el ahorro en cada periodo. En el periodo 1 o el individuo 1, que es joven, su ahorro sería la diferencia entre su ingreso menos su consumo. Y sería entonces esta expresión. Para la persona 2, su ingreso era 1 más todo esto y su consumo era este. Entonces, tendríamos que tener esta expresión. Acá me falta más, ¿no? Más. Y para persona 3 sus ingresos es cero, pero igual tiene que gastar en consumo. Ya está. Ahí podemos operar, simplificar un poquito lo que tenemos. Ah, acá me quedaría, ¿cuánto? Y menos, acá Y más, sería Y2 más esto, entre 3. Acá sería, no, dejémoslo así ya, por mientras. Ya, esa sería la expresión de los ahorros para cada individuo. Luego, en la parte B me dice, suponga que no hay crecimiento de la población, tampoco crecen los ingresos. ¿Qué pasa con el ahorro agregado? Es decir, la suma de los ahorros de todos los individuos. Entonces, no hay problema, yo. Igual la grabación va a estar y nos falta poco, así que pueden ver esa parte luego. Sigamos. Entonces me pide que sume los ahorros. Voy a sumar esos tres ahorros para ver cuánto de ahorro agregado hay en la economía. Pues el ahorro total es S1 más S2 más S3. Y tenemos todo esto para la persona del periodo 1, el ahorro acá tiene todo esto. Y finalmente el ahorro de la persona 3 es todo esto.
y operamos, quedaría acá ah, y más uno más todo esto y menos tres veces esto, porque aparece tres veces, y sería y más uno más todo esto y sería y más uno más todo esto, y menos uno más todo esto. Y sale cero. ¿Por qué sale cero? En una economía donde no hay tasa de interés y todas las personas tienen que, tienen que, tienen que decidir cuánto consumir, se van a trasladar consumo o dinero entre ellos, ¿no? Si uno de ellos tiene que ahorrar, le va a prestar al otro. Si uno de ellos no tiene suficiente dinero ahora, se va a prestar a la otra persona. Entonces, en conjunto, todo lo que se ahorra finalmente va a llegar a otra persona para que lo gaste. Entonces, no hay problema. Finalmente, el C, que es el último, me dice lo siguiente. Suponga que estas personas es la misma persona en el tiempo. Entonces, es la misma persona en tres periodos de tiempo. El periodo inicial es una persona joven, ¿no? Luego la persona es adulta y luego la persona es anciana, ¿no? Esos son los tres tipos de personas que hemos visto ahí. Y me dice que están obligando al joven a ahorrar a soles y al adulto también en ahorrar a soles. ¿Para qué? Para que en el futuro al anciano le regresen la suma de esos dos ahorros, ¿no? Tiene sentido, es un sistema de, de protección social. Ahorras en tu juventud, cuando eres adulto, y eso eventualmente te lo pagan en una AFP, bueno, o NP, en lo que sea. Entonces está diciendo que están obligando a los jóvenes y adultos a ahorrar a soles para luego eso dárselos cuando sean ancianos y ya no puedan trabajar. La pregunta es, ¿cómo modifica esto al consumo de las personas? Veamos qué sucede. Yo sé que el ahorro de una persona anciana es esto. Entonces, una persona anciana necesita cubrir sus gastos porque su gasto es este, bueno, su ahorro es negativo esto. ¿Por qué? Porque su consumo de esa persona 3 es todo esto. Entonces, si este ahorro que le están obligando, bueno, si este dinero que el anciano está recibiendo porque le han obligado a ahorrar es menor a este S en valor absoluto, en realidad la persona es indiferente sobre esta ley o sobre este sistema de pensiones, porque ya tenía un ahorro equivalente, mucho mayor a lo que le están pidiendo, así que no hay problema. ¿Qué sucede si ese monto que le están dando al adulto mayor, al anciano, es mayor al sistema previsional? Lo que va a suceder es que el anciano está recibiendo más de lo que necesita para consumir. Entonces, ¿qué va a suceder? La persona simplemente va a dejar de consumir esa parte que le están dando adicional y como no lo va a gastar, lo va a poner en un banco y ese dinero lo va a utilizar otra persona, un joven, un adulto. Entonces, lo único que va a suceder es que eh, va a ser la persona, el anciano, no va a utilizar el dinero adicional y al ponerlo al banco, otra persona lo va a utilizar, ¿no? Imaginen que el anciano no va a utilizar esos 100 soles y lo deja en el banco y el banco esos 100 soles se lo va a dar, no sé, a un joven que ahorita está necesitando más dinero. Entonces, en realidad, esto del sistema previsional, tal como lo ha puesto en el ejercicio, no modifica el consumo de las personas, porque las personas están acostumbradas a consumir siempre lo mismo, pues no modifica el consumo de las personas. Lo único que modifica es quién es ahorrador
y quién es el que se presta plata. ¿Eso sucede en la vida real? No necesariamente, porque este supuesto de que las personas consumimos siempre lo mismo no es tan cierto, ¿no? Estoy segurísimo que cuando ustedes estaban en el colegio consumían muy poco en las cosas de su día a día. En el colegio consumían unas cuantas cosas, no gastaban mucho. Cuando ahora son jóvenes, su consumo ha crecido y además quizás ya algunos ya trabajan, tienen sus ingresos propios y gastan mucho más. Eventualmente cuando trabajen en sus carreras, van a ganar muchísimo más. Entonces, en realidad el consumo va a ir cambiando en el tiempo en ustedes y además la población también crece, hay momentos donde hay mucha gente, hay migraciones, luego hay periodos donde la gente tiene quizás periodos de crisis, de pandemias, donde el consumo varía. En realidad, el sistema previsional no funciona muy bien cuando la situación es muy estándar, cuando la situación no tiene incertidumbre. El sistema previsional funciona más cuando hay incertidumbre, cuando uno no sabe qué es lo que va a suceder en el futuro. Si yo no sé si en el futuro voy a tener trabajo, no sé si en el futuro van a aumentar mis ingresos, no sé si en el futuro me voy a enfermar, no sé si en el futuro va a haber una pandemia de nuevo, no sé si en el futuro voy a seguir trabajando igual. Entonces, cuando uno tiene incertidumbre, y eso es lo normal, el sistema previsional sí funciona y muy bien. Pero cuando no hay incertidumbre, no funciona y no es necesario. Ok, chicos, ¿hasta ahí preguntas? Ya, chicos, sorry por la demora. De todos modos, si se han tenido que ir, la grabación queda acá. Y más tardecito vemos lo de la siguiente PD, que es inversión, que va a ser inclusive más corta que esta. Chicos, cuídense. En la tarde también me pueden hacer preguntas por ese tema y ya nos vemos. Profesor, ¿va a compartir sus apuntes o solo la grabación? Sí, sí, voy a compartir la pizarra también. Está bien, gracias, profesor. Hasta luego.